Documento de apoyo pedagógico número 19. Habilidades para la vida. ¿Qué son las habilidades para la vida? Es el desarrollo de destrezas que permiten que se adquieran las aptitudes necesarias para el desarrollo humano y para enfrentar en forma efectiva los retos de la vida diaria. Son también consideradas herramientas cognitivas para facilitar la relación que una persona puede tener consigo misma, con los demás o con el entorno. Es una iniciativa presentada en 1993 por la Organización Mundial de la Salud, que se resume en el fortalecimiento de estas 10 destrezas. El autoconocimiento, la empatía, la comunicación asertiva, las relaciones interpersonales, la toma de decisiones, la solución de problemas y conflictos, el pensamiento creativo, el pensamiento crítico, el manejo de emociones y sentimientos y el manejo de las tensiones y el estrés. Las teorías sobre el desarrollo humano y sus conductas establecen que estas habilidades específicas son componentes esenciales y propios de un desarrollo saludable. Definen el carácter de un niño y resultan ser mediadoras de conducta en la adolescencia. Una persona que aprende a desarrollar estas habilidades tendrá mayores probabilidades de dominación de sí misma. ¿Por qué es importante integrar las habilidades para la vida en el ámbito educativo? Al integrar la formación de habilidades para la vida en nuestras estrategias educativas, estaremos brindando la posibilidad de desarrollar y potenciar las mencionadas destrezas en los niños y jóvenes con el fin de que puedan ser capaces de enfrentar lo que la vida les presente. Habilidad. Autoconocimiento. Conocimiento que tenemos de nosotros mismos. Es la capacidad que tiene una persona para reconocerse como un individuo y para diferenciarse del resto. En este sentido, el autoconocimiento ayuda a la construcción de una identidad personal. Funciona como un proceso reflexivo en el cual una persona adquiere noción de su yo, de lo que lo caracteriza, de sus cualidades y defectos, de sus limitaciones, necesidades, aficiones y temores. El autoconocimiento experimenta varias fases. Autopercepción, como la capacidad de percibirnos a nosotros mismos. Autoobservación. Implica el conocimiento de nuestras conductas, nuestras actitudes y las circunstancias que nos rodean. Memoria autobiográfica, como la construcción de nuestra propia historia personal. El autoestima se refiere a la valoración que cada quien siente hacia sí mismo. Y por último, la autoaceptación, que es la capacidad del propio individuo de aceptarse tal cual es. Todo el proceso de autoconocimiento nos permite comprender y reconocer quiénes somos y además es la base de nuestra autoestima. Habilidad, empatía. Es la habilidad interpersonal basada en la comprensión de opiniones, sentimientos y emociones que otra persona experimenta, permite conocer y entender a otras personas. Funciona cuando la persona capta y comprende las opiniones y el sentir de otra. Esto genera confianza y seguridad en toda relación interpersonal. Así, se evitan situaciones tensas en las relaciones, tanto con personas allegadas como con desconocidos.
Actitudes que generan problemas de empatía. Características. Incomprensión. Por ejemplo, el bullying. Obstinación. Por ejemplo, el maltrato físico y psicológico hacia un compañero de forma reiterada. Violencia, rechazo, exclusión. Por ejemplo, el acoso, el hostigamiento. ¿Cómo tenemos que actuar frente a estas actitudes? Para desarrollar esta habilidad debemos tener en cuenta ciertas cualidades para lograr ponernos en el lugar del otro y comprenderlo. Habilidad, comunicación asertiva. Es una forma de expresión consciente mediante la cual se manifiestan las ideas, deseos, opiniones, sentimientos o derechos de forma congruente, clara, directa, equilibrada, honesta y respetuosa, sin la intención de herir o perjudicar y actuando desde una perspectiva de autoconfianza. La comunicación asertiva trata de evitar errores frecuentes en la comunicación. Para una escucha eficaz es importante escuchar atentamente, cerciorarse de haber entendido correctamente, brindar confianza para recibir el mensaje, adecuarse al nivel de comprensión del otro y no interrumpir cuando el otro está hablando. Para hacernos entender mejor, es importante presentar el tema como algo interesante, tomar seguridad, apoyarse con las manos y gestos, adaptar el mensaje al nivel del perfil de quien lo recibe, asegurarse de haber sido entendido y crear un clima de confianza. Habilidad, control de emociones. Regula las reacciones emocionales, identificando las propias y las de las personas próximas en términos de cualidad y de intensidad. Funciona cuando una persona se expone a un estímulo, se genera una emoción y esta emoción produce, a su vez, reacciones fisiológicas. La capacidad de sentir emociones es innata en nosotros, aunque la forma de reaccionar a ellas puede aprenderse. Clases de emociones, clasificaciones por nivel de complejidad. Emociones básicas, miedo, ira, rechazo, sorpresa, tristeza, felicidad. Emociones sociales, simpatía, vergüenza, culpabilidad, indignación. Emociones positivas, alegría, entusiasmo, euforia, placer. Emociones negativas, ira, miedo. Neutras, sorpresa. ¿Cómo tenemos que actuar? Tomar conciencia de la situación. Identificar el tipo de emoción y de sensación. Identificar la razón de ser de la sensación o emoción. Identificar el tipo de pensamiento generado. Identificar los cambios fisiológicos. El control de nuestras emociones no se trata de reprimirlas, sino de identificarlas y reconocerlas, para darles un significado positivo. Habilidad, el manejo del estrés. Habilidad voluntaria reconocida como la capacidad de identificar y reducir el estrés de forma exitosa por el propósito de mejorar nuestro funcionamiento diario. ¿Cómo funciona? Es un proceso que utiliza diferentes capacidades afectivas, cognitivas y fisiológicas. El estrés reacciona utilizando mecanismos de supervivencia, de enfrentamiento, escape o defensa fisiológica, psicológica y conductual de la persona. Posee 3 fases: alarma, resistencia y agotamiento. Habilidad, la toma de decisiones. Significa adoptar la mejor alternativa
para alcanzar los objetivos planteados. Se entiende como un proceso voluntario y racional basado en los valores y percepciones de quien toma decisiones. Funciona como un proceso de análisis en el cual se articulan las ideas racionalmente y se las jerarquizan según su grado de prioridad. Existen diversos estilos frente a la toma de decisiones, por ejemplo, decisiones racionales, espontáneas, impulsivas y oportunas. Las decisiones mal tomadas generalmente se producen consecuencias negativas, por eso es importante saber adoptar decisiones positivas. Habilidad, solución de problemas y conflictos. Esta capacidad nos permite enfrentar una situación difícil, logrando resultados favorables. ¿Cómo funciona? Es una actividad cognitiva que consiste en proporcionar una respuesta-producto a partir de un objeto o de una situación. Demanda, ante un conflicto determinado, el planteo de preguntas que permitan, en principio, sortear la dificultad para luego examinar posibles soluciones. ¿Qué es lo que hace problemática esta situación? ¿Cuántos problemas están involucrados? ¿Qué es lo que no funciona? ¿Qué conozco sobre el tema? Para mejorar la capacidad resolutiva es necesario mantener la mente abierta, pensar más en la solución que en el problema y ver lo esencial del conflicto. Habilidad, pensamiento creativo. Es la forma de razonamiento típica de los seres humanos, la que es capaz de procesar y reformular la información de manera original, flexible y fluida. Funciona como todo proceso creativo. Transcurre en 4 etapas bien diferenciadas. Preparación o investigación. Incubación. Iluminación. Y por último, verificación. Las características esenciales del pensamiento creativo son la originalidad, con el objetivo de visualizar los problemas de manera diferente, su flexibilidad, aportando diversas alternativas, y su elaboración particular en la que se añaden elementos o detalles a ideas que ya existen, modificando alguno de sus atributos. Todo aquel que desarrolla su pensamiento creativo posee una gran confianza en su capacidad de evaluación, ya que no requiere la aprobación de los demás. Habilidad, pensamiento crítico. Habilidad de analizar y reflexionar sobre los hechos de forma objetiva para poder crear un juicio o una opinión certera. ¿Cómo funciona? Esta forma de pensamiento no se desarrolla de forma automática con el nacimiento, sino que es necesario practicarla con el objetivo de ser capaz de utilizarla. Para conseguir utilizar el pensamiento crítico, es importante tener conciencia ante la situación específica, entender la importancia de priorizar y organizar los datos, ser capaz de recopilar toda la información pertinente, entender todos los datos recogidos, diferenciar entre la información verdadera de la que no lo es, encontrar relaciones lógicas entre distintos datos, extraer conclusiones y generalizaciones lógicas. Y por último, reorganizar las propias creencias con base en las nuevas experiencias e información adquiridas. Convertirse en un pensador crítico implica un proceso. No solo es necesario desarrollar las habilidades mencionadas, sino que también hay que adquirir las formas de pensar y de comportarse relacionadas con esta destreza.